Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú? Quien desde el principio os he dicho que soy. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero. Y lo que he oído de él, hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú, Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Al comienzo del capítulo 8, justamente, y pasa esta historia de la mujer adúltera, pero después el evangelista Juan sigue su narración sobre la vida de Jesús en su evangelio. Y después de hablar sobre que Jesús era el pan de vida, ¿os recordáis? De hablar que esta mujer ahí adúltera, pues hemos visto todo eso y lo que pasó con ella. También nos narra esta historia donde Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la vida y la luz de la vida en él. ¡Wow! Yo no sé si os habéis planteado un momento de reflexionar sobre esta idea. Jesús es la luz del mundo. ¿Eh? Eso es curioso, pero
Yo no sé si alguien de ustedes de repente va por la calle y hay un no va a ser una palabra mala, pero bueno, un señor aquí de repente se pone de pie y dice, yo soy la luz del mundo, síganme a mí, ¿no? ¿Qué pensaréis ustedes? Usted está un poco chiflado, ¿no? Está un poco loco, ¿no? O qué pretencioso es, de repente, ¿no? Creerse la luz del mundo, ¿no? Yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Este es el segundo de los 7 yo soy que aparece en el Evangelio de Juan. Y Juan los destaca de forma clara. Dice, soy el camino, soy la verdad, soy la vida, soy la luz, soy el pan de vida, soy la resurrección, soy el que es, que significa soy Dios, literalmente. Esta formación va a provocar realmente una larga discusión entre los fariseos. Vamos a leer justamente este primer pasaje, el primer texto. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Hemos visto en este video este final del capítulo 8 y toda esta discusión que tiene Jesús con los fariseos. Y va a provocar naturalmente esta afirmación, un rechazo literal de parte de los religiosos de la época. ¿Cómo va a decir que tú eres la luz del mundo? Solo tenemos un Dios, nosotros, que es el Dios Padre, el Dios del cielo. ¿Cómo vas a pretender tú ser Dios también? Y justamente nosotros en nuestra época diríamos, está loco. Pero en la época de Jesús, no se habla tanto de que Jesús estaba un poco chiflado y perdido en la cabeza o había perdido el sentido. En el tiempo de Jesús, esto significaba otra cosa. Uno que pretendía realmente ser la luz, realmente se ponía completamente en contradicción con lo que ellos habían aprendido de la palabra de Dios. Pero para nosotros nos tiene que enseñar algo, porque nosotros creemos en Jesús, ¿sí o no? Y que cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, entonces esto tiene absolutamente que hacernos pensar, ¿qué significa eso para nosotros? También, ¿verdad? Nosotros no queremos rechazar a Jesús por esta afirmación, queremos entender lo que quiere decir, ¿verdad? Y tratar de explicarlo. Bien, dice así, la razón por la que en este momento hizo tal afirmación, debamos buscarla en lo que en los días anteriores había ocurrido en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Dice aquí, pasa otra vez, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así termina esta discusión entre ellos y Jesús. Estamos, en el momento donde ocurre esta historia, estamos celebrando ahí la fiesta de los tabernáculos. ¿Recordáis que en domingos pasados, anteriores, hemos hablado de esto, ¿no? Que era un momento de fiesta y Jesús, en medio de la fiesta, se levanta y dice, el que tiene sed, venga a mí, ¿no? También es otra cosa muy pretenciosa, ¿no? Decir esto a todo el mundo. Y hemos visto lo que significaba eso. ¿Por qué lo decía? Porque en la fiesta de los tabernáculos también se celebraba este momento del Antiguo Testamento donde Moisés golpeó la roca, ¿no? Y salió agua, ¿no? Para dar. Entonces los judíos celebraban también eso. Y Jesús se identificó al agua que la gente pudo beber en este momento. En este momento, cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, también se quiere identificar con algo de la fiesta. Porque durante esta fiesta también los judíos celebraban justamente que el pueblo de Israel en el desierto fueron conducidos por la presencia de Dios que se manifestaba con una luz especial que bajaba en el templo, ¿de acuerdo? Una nube, una nube muy especial que alumbraba, y dice el texto que durante el día la nube se desplazaba, entonces los judíos seguían la nube en su camino, y durante la noche la nube alumbraba al pueblo. Lo vemos en Éxodo capítulo 13, 21, dice así.
Y los judíos en la fiesta de los tabernáculos encendían muchas lámparas, o muchas lámparas eléctricas, no, pero unos candelabros por ahí, por toda la ciudad, o una gran parte de la ciudad, y durante la noche se alumbraba ahí de forma muy especial, y era una conmemoración de la luz que les había guiado. Recordaban que Dios les había guiado de forma sobrenatural en el desierto. Entonces Jesús de repente dice, yo soy esta luz. ¿Entendéis un poco? Y para ellos significaba algo, significaba que Jesús realmente se tomaba por Dios. Y por eso hubo un rechazo de parte de los fariseos. Yo soy esta luz que les he conducido en el desierto. Claro, para nosotros nos significa otra cosa, ¿no? La imagen de la luz o de lo que Cristo es para nosotros. Yo no sé ¿qué les sugiere a ustedes esta imagen o esta alegoría de la luz para vosotros? Hay muchas personas que se toman por la luz del mundo, ¿verdad? Y durante muchos lugares, cuando se habla de filosofía, cuando se habla de religión, siempre se nos ponen las luces, ¿no? Y los hindúes son muy vertidos en ello, ¿no? Ay, la luz. He visto una luz, he sentido una luz. Ten cuidado que hay lucecitas y luces no son muy buenos para eso. Pero Jesús dice, yo soy la luz. Si busquéis la luz, aquí la encontraréis, en mí. Y podemos decir, yo soy la única luz. No hay lucecita por ahí. Yo soy la luz misma. Y entonces, ¿qué significa para nosotros, no? Primero, la luz significa vida, porque ¿saben ustedes? Si no hay luz, no hay vida. ¿Lo sabíais? ¿Verdad? Yo sé que a veces falta muy poquito luz, incluso casi invisible para nosotros, para que existe la vida. Tenemos un ejemplo en Lanzarote, ¿saben? En Lanzarote hay una cueva que se llama Los Jameos del Agua. ¿Conocen esto? Los Jameos del Agua de Lanzarote. ¿Lo habéis visitado? Un sitio absolutamente extraordinario que vale la pena ir a visitar, ¿de acuerdo? Y si ven una fotografía, a ver si la tenemos aquí, bueno, se ve un poquito así, por así, ¿no? Pero es la cueva del Jameo del Agua, es una especie es precioso. Cuando bajamos ahí, la bajada hacia ahí, entrar en esta cueva, hay un lago pequeño así, pero bien, los buceadores se metieron en el agua y entraron en una cueva enorme, parece que tiene kilómetros de agua, debajo del agua, y al fondo encontraron algo muy especial. Encontraron unos cangrejos albinos, unos cangrejitos ahí, que son únicos en el mundo, que viven ahí. Es decir, que realmente con muy poca luz, estos están viviendo ahí. Simplemente para decirte que falta un poquito de luz para que haya vida. Y podemos decir que falta un poquito de luz en nosotros para que sí haya vida. Un poco de luz de Jesús para que empecemos a vivir. ¿Amén? Eso es extraordinario, ¿no? Bien, así que el simbolismo de la luz para los judíos y para nosotros también, que se prendía durante las fiestas, representaba entonces la presencia de Dios, representaba la protección de Dios y también la dirección de Dios para su pueblo. Cuando dice yo soy la luz, o que Dios venía ahí con su presencia, realmente algo extraordinario para los judíos, de sentir que Dios de repente estaba en medio de ellos. La presencia de Dios hacía que este pueblo podía vivir de verdad. Sentía la vida en ellos, la vida como pueblo, pero también sentía su protección, porque el poder de Dios estaba ahí metido, y también encontraba la dirección de Dios para el pueblo, para poder caminar y seguir adelante en sus vidas. Qué maravillosa imagen, ¿no? Para nosotros. Espero que sí, ¿verdad? Podemos entenderlo. Después dice aquí, dice aquí en Éxodo 13, justamente, el día del Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar día y noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día, y la columna de fuego durante la noche. ¿Entendemos eso?
La presencia de Dios de día y la columna de fuego se manifestaba para enseñar el camino en la noche. Eso es la primera imagen que nos da esta luz. Cuando nosotros, en la Biblia también lo explica, la luz también nos enseña a vivir de forma correcta en medio de un mundo pecador. El pecado siempre se representa por la oscuridad, por lo que se esconde, por lo que se tapa, ¿verdad? Por lo que no queremos publicar. La inmoralidad y el pecado de la raza humana. Y de repente la luz de Dios viene y alumbra eso, lo pone en evidencia. Quizá duele. Por eso Juan en su evangelio empieza a decir, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron quedarse en las tinieblas, no quisieron venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Yo soy la luz, dice el Señor Jesús. Y naturalmente cuando uno se acerca al Señor Jesús por primera vez, la primera vez que se ve, yo de repente estoy alumbrado por el Señor, pero veo que estoy muy sucio, ¿no? No había dado cuenta antes, pero de repente uno se encuentra su realidad personal como pecador. Pero la luz es para darnos vida, no es para acusarnos, es para sanarnos, ¿amén? No es para destruirnos. Y soy la luz del mundo, entonces nos da eso. Y también la luz representa el conocimiento de la verdad en medio de las enseñanzas engañosas de los fariseos. Entonces cuando los fariseos enseñan cosas que son contrarias a lo que Dios ha dicho, ha anunciado, ha proclamado a través de su palabra, tener la luz de Cristo es de repente encontrar lo que es verdadero, lo que es falso. Cuando uno entiende a Cristo y cuando uno empieza a seguir a Cristo, empieza a caminar en la luz, significa que empieza a caminar en la verdad, en lo que es real, lo que es verdadero, lo que es auténtico. Antes uno anda en tinieblas y anda en la mentira, en lo que es falso, lo que es erróneo, sus ideas, su forma de pensar es totalmente equivocado. Pero cuando empieza uno a seguir a Cristo de verdad y a entenderlo a través de su palabra, empieza a caminar en la luz. Verdad, mentira. Luz, oscuridad. ¿De acuerdo? ¿Entendemos eso? Entonces también es otro aspecto que podemos entender cuando hablamos de la luz. Y también en términos del pobre que encamina que va caminando hacia su condenación al final de los tiempos, de su tiempo, podemos decir, en la tierra, y de su separación de Dios para siempre. La luz, naturalmente, es un faro en nuestras vidas que nos reorienta sobre el camino que tenemos que seguir. Así que tenemos muchas imágenes que nos puede sugerir la luz, y quizás ustedes, pues, pensando un poco más, quizás descubrir algunas más, no lo sé, pero el tema, el hecho de pensar que Cristo es la luz, realmente nos abre un abanico de pensamientos y de ideas. Y para nosotros Jesús es todo eso a la vez, ¿de acuerdo? No solamente una cosa, sino que realmente lo es todo. Qué maravilloso saber esto y experimentar esto cada día en nuestras vidas. Espero que lo está experimentando. Amén. ¿Sí? Yo no sé si Juan lo hizo a propósito para que encontremos en el capítulo 9, cuando empezamos a leer y seguimos la lectura, en el capítulo 9, tenemos esta narración que hemos oído hace un momento de la curación de un ciego. Yo pienso que realmente es a propósito que Juan lo metió ahí. Se sabe que probablemente no correspondía exactamente en el tiempo, ¿verdad? Pero sí, Juan lo puso ahí en su evangelio justo después de toda esta enseñanza sobre la luz, sobre Jesús que es la luz. De repente se encuentra con un ciego, ¿verdad? Y va a llevar este ciego que está en la oscuridad en su mente, en su vida, ¿verdad? Y lo va a llevar a ver a la luz. Yo esta historia realmente del ciego, yo no sé si la habéis leído, pero les aconsejo volver a leerlo cuando lleguéis a vuestras casas, ¿eh? Antes de comer, antes de cualquier cosa, vuelves a leer esta historia. Es absolutamente asombrosa. A veces leemos la Biblia con rapidez,
¿ah? Y no entendemos, sí, entendemos de forma superficial lo que significa, pero cuando uno empieza a leer y empieza a descubrir tantas cosas, es extraordinario. Y vemos como este ciego ha sido sanado por Jesús. Jesús que es la luz y el ciego que es la personificación de aquel que vive en tinieblas. ¿Estáis de acuerdo? ¿Ah? Y es aquí no es que el ciego... Por eso es interesante de ver que la primera parte de la reflexión que hacen los discípulos es pensar, oye, ¿quién habrá pecado? ¿Ah? ¿Quién habrá pecado? Este ciego, realmente, ¿no? Vive en la noche, pues tiene que ser un pecador perdido, ¿eh? Y para ellos era eso, ¿no? Había un pensamiento que todo el mundo creía ahí en el pueblo, es que los que tenían desgracia era por sus pecados. Si bien es verdad en gran parte, ¿verdad? Muchas veces nuestras desgracias provienen de nuestro pecado, ¿no? No, este tiene cáncer de los pulmones. Hombre, si tú has fumado toda la vida, es probable que lo vas a tener, ¿no? Digo yo. Entonces, es culpa tuya, ¿no? Pero no siempre es así, estamos de acuerdo. Y los que nacen ciegos, o los que nacen con con una parálisis, o con algo raro, o con una demencia, como síndrome de Down. ¿Qué culpa tienen ellos? Pero los judíos, ellos sí que pensaban más allá, ¿no? Porque pensaban que la gente podía pecar incluso en el seno de sus madres. En la barriga de la madre la gente podía pecar, ¿eh? Pero también estaba el pecado original de Adán. Somos pecadores, eso sí que es verdad. Somos pecadores nosotros, ¿no? Entonces la consecuencia de todo eso es lo que nos llega a la enfermedad y todas estas cosas. ¡Wow! Entonces ahí, ¿a qué se debe el sufrimiento y el dolor? ¿Qué le pasó a este hombre? Porque está ciego, es un chico, yo no sé si a qué edad tendría, un hombre, y está sentado a la puerta del templo y está mendigando algo para poder sobrevivir. Pero, ¿sabéis? Los ciegos ahí se los ve en muchos lugares y muchas veces en la Biblia encontramos estos ciegos que aparecen y que Jesús los sana. Y vemos a este pobre ahí pendiente de un poquito de ayuda que la gente le puede dar. Pero no solamente eso, sino la acusación que está en la base de todo, ¿no? Este es un pecado. Como que se lo merece. Su estado es así. Y que no solamente tiene la desgracia de no ver, pero la desgracia de ser juzgado. Es terrible, ¿no? Es terrible. Pero ahí está en esa circunstancia. Y entonces no se sabe nada de él, sino que ahí es ciego de nacimiento. Desde que nació no ha visto la luz. Es terrible. Y entonces encontramos esto. Y el tema del sufrimiento, yo no sé si os habéis pensado un momento dado, ¿no? El tema del sufrimiento es una interrogante para nosotros. Y podemos dar cualquier tipo de respuestas. Y en la época sí que daban respuestas a esto. El pecado de Adán, el pecado de uno que tiene en la barriga de su madre, o su propio pecado en la vida normal, pues hace que las consecuencias sean estas. La enfermedad. Nunca ha habido ni la habrá una explicación lógica fuera de la verdadera expuesta por Cristo en este pasaje. Cristo devuelve la pregunta y dice, no, Él no es que haya pecado, sino es para que la gloria de Dios se manifiesta en Él. Oh, eso es una gran novedad, ¿eh? Para la gente de la época. Aunque en general, el resultado del pecado de nuestros primeros padres en Edén, no podemos decir que todo el sufrimiento se debe al pecado. Yo me pregunté esta semana cuando estuvimos orando varios meses por Santiaguito, ¿no? Y de repente muere. Qué tristeza, ¿no? A la vez, ¿no? Pero, ¿tenemos explicación para eso? ¿Verdad? No lo tenemos. Sin embargo, estas palabras resuenan en mis oídos. ¿Eh? Porque la gloria de Dios se va a manifestar, se está manifestando. Un día entenderemos esto, ¿eh?
En día lo vamos a entender. Cuando lo veremos, este Santiaguito y tantos otros, a los pies adorando al Señor y celebrando y pasándolo bomba ahí, cuando realmente podamos realizar esto de verdad. Oh, la gloria de Dios se ha manifestado ya también esta semana. Así que también podemos decir que, yo no sé, pero siendo nosotros pecadores y teniendo nosotros buena salud, es una auténtica gracia, ¿saben ustedes? Parece que lo normal es que estemos con buena salud, pero según la Biblia lo normal es que estemos todos enfermos. ¿Ok? Y si tenemos buena salud, es una auténtica gracia de Dios. A veces no entendemos eso, ¿verdad? Todos deberíamos de estar ciegos, cojos, débiles, más todavía. Sin embargo, nuestro cuerpo va y tiene tendencia a ir hacia su fin, ¿verdad? ¿Por qué? El salario del pecado es la muerte. Pero la dádiva gratuita de Cristo es Jesucristo que ha sido dado por nosotros. Es la vida eterna. Así que vemos que en nuestra descomposición, podemos decir, se manifiesta la gloria de Dios. En fin, es para entender este pasaje, ¿no? Y los discípulos pues le hacen esta pregunta al Señor Jesús: oye, ¿quién pecó ahí? Y Jesús dice: no es que él ha pecado, pero vais a ver la manifestación de la gloria de Dios en él en esta mañana. Ojalá sea así también para nosotros. Así es. En el plan todo sabio de Dios, ese hombre iba a ser ejemplo de su gracia y de la misericordia de Dios. Cristo iba a ilustrar la situación de la ceguera espiritual que había en este momento, y va a demostrar así que Él es la luz y que Él va a dar visión al más ciego de los ciegos. Y de paso nos va a dar visión a nosotros. Porque Él va a decir también, la ceguera no es que tú no ves con tus ojos. La ceguera es que no entiendes y no conoces a Dios. Estás ciego, dice el Señor, cuando uno vive sin Dios. Y cuando uno empieza a ver a Dios, a conocer a Dios, a tener relación con Dios, empieza a descubrir lo que es la luz. Así es. ¿Qué pasa en el milagro? Me gustaría simplemente que podamos mirar algunas consideraciones sobre este milagro. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifiesta en él. No sabemos exactamente por qué el Señor escogió este método específico de coger barro en el suelo, ¿veis? Y de escupir, además, hacer una especie de mezcla ahí y ponerle sobre los ojos del ciego. Lo que sí que le dijo después: vete ahí y serás salvo. No sé si es el otro pasaje, a ver si pones el otro texto. Dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cuando leemos los evangelios nos parece todo normal esto, ¿no? Pero dice: bueno, eso del otro tiempo, seguro que no pasa hoy en día. Pues sí, a veces pasa hoy en día, cosas así raras, cosas sobrenaturales, cosas inexplicables. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero creo que Dios además nos quiere enseñar otra cosa. Nos quiere enseñar a nosotros, los ciegos espirituales, cómo es la luz y cómo va a intervenir en nuestras vidas y cómo va a cambiar nuestras vidas. Si hubiera que dar una explicación, se podría decir que el Señor probablemente utilizó este método para producir una simple actitud de obediencia en la persona de este ciego. Es decir, para producir obediencia perfecta, esa clase de sumisión que lleva a cabo
un mandato al parecer arbitrario. Según esta explicación, el lodo no tenía nada que ver con la curación física. Entendemos que no es el lodo que va a sanar a las personas. No es ni siquiera el Siloé, es decir, donde había agua, ahí, la fuente donde había agua, tampoco es la fuente que va a llevar, porque entonces es como Lourdes, ¿no? Van a organizar autobuses, aviones, centro turístico, para que la gente vaya ahí e intenta sanarse a través de esto, ¿no? Eso no existe, no funciona eso. Y ahí en Siloé nunca se ha transformado en un sitio de curación para todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que cura, ¿quién es? Cristo, no es los elementos, ¿no? Pero es interesante que él haya empleado estos elementos, y quizás entenderemos el porqué después, pero es interesante de ver que haya utilizado, en este caso, unos elementos para que este hombre se pusiera en marcha. Pero es más bien, justamente, la obediencia de este hombre que va a hacer posible el milagro. Y yo creo que es siempre lo mismo, ¿no? La fe nos lleva a la obediencia, y la obediencia a la acción. ¿De acuerdo? Si tú crees, obedeces a lo que Dios te dice. Y el hecho de obedecer te lleva a ponerte de pie y a actuar. Y no es el hecho de actuar que te va a sanar o que te va a cambiar la vida, pero sí tu fe. Por la fe somos salvos, ¿sí? Pero la fe conduce siempre a la acción, a la obediencia. Y la fe en la palabra de Jesús y la obediencia de este ciego le hizo recobrar la vista, en definitiva. Y los primeros sorprendidos fueron, ¿quién? Los vecinos, dice. Cuando volvió a casa, los vecinos empezaron a preguntarse, ¿qué pasa con él? Ahora el hombre podía ver todo, podía ver el sol, el firmamento, las casas, y lo más importante de todo, podía ver a la gente, cosa que no lo había visto, no lo conocía. Él no veía a la gente antes, ¿no? Pero bueno, intuía que eran ellos por el sonido de su voz, pero de repente oía la voz de sus vecinos declarar cosas que son muy interesantes. Entonces los vecinos, a los que antes le habían visto de mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Mira a ver un poquito la sutileza de este pasaje, ¿no? ¿Cómo ven esto? El milagro había producido un cambio radical en el ciego, ¿estamos de acuerdo? De repente, seguramente hasta su propio aspecto de su cara había cambiado, ¿no? Y de repente de ver a la gente, seguramente su sonrisa iba hasta ahí, cuando era todo lo contrario, y sus ojos quizá habían tomado un aspecto diferente, no lo sé, pero bien, los vecinos lo conocían de antes, y ellos se sorprendían de verlo ahora, ¿no? Hasta dudaba muy bien de si era él o no, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque si lo trasladamos a nuestra propia vida, cuando nosotros hemos encontrado al Señor Jesús y que limpió nuestros ojos también para que empecemos a ver claro, también algo pasa a la gente que nos ha conocido antes, ¿no? Si, bueno, ese lo conozco antes, ¿será el mismo? Fíjate el cambio, ¿no? Fíjate el cambio, ¿será el mismo? Algunos dudaban, ¿no? Que era el mismo personaje. No, seguramente es otro. No sé si les ha pasado eso cuando os habéis convertido, de habéis llegado a vuestra casa y dices, no, le han comido el coco, es otro. Este es diferente de repente, ¿no? Mientras otros dicen, es él. Hay un entusiasmo. Wow, fíjate, es él. Fíjate qué cambio, qué maravilloso, qué extraordinario. Son menos, pero a veces encontramos también esto, ¿no? Yo pienso eso por el testimonio, ¿no? Cuando uno realmente encuentra a Cristo, algo pasa en su vida, ¿no? ¿No creéis? Y algo que no hace falta que diga muchas cosas, solamente encontrarse con los vecinos que lo conocen muy bien y dice, oh, este ha cambiado, hay algo que es diferente en su vida, ¿no? Si la gente no se da cuenta, es que
No voy a decir que está ciego, pero será que nosotros seguimos ciegos también, ¿eh? ¿No creen? Algo ha pasado, ¿no? Entonces algo se exterioriza, algo se manifiesta en nosotros, la vida en nosotros no puede ser escondida. Yo conocí a una persona que dice, yo he trabajado, una persona que se decía cristiano, ¿no? Que va a la iglesia todos los domingos. Dice, yo estuve trabajando en esta empresa durante 30 años y nadie sabe que soy cristiano. Ah, mi niña, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces aquí vemos este ciego, vuelve a su casa, de repente él descubre a sus vecinos, de verdad, pero sus vecinos van a descubrir su nueva condición de repente. Porque un cristiano que está y que nació de nuevo no puede esconderse. Hay algo que pasa en su propia vida y viene a ser un testimonio. Y mientras algunos se entusiasman, otros dudan de él, otros no creen que esto es posible. Es otro que dice ahí el texto, es uno que se parece a él, pero no es, ¿no? Hay todo tipo de reacción en las personas que nos rodean, de verdad. Entonces él dice, pero yo soy, ¿sabes? Ahí empieza a hablar él. Parece que ¿cómo se dice? Su cambio no fue lo suficiente para realmente demostrar que era el mismo. Entonces él dice, no, soy yo. Sí, no os equivoquéis, soy bien yo, pero ven cómo soy ahora, soy muy diferente. Antes os maldecía, antes era un ladrón, antes me drogaba, antes hacía todo tipo de barbaridades. Ahora, ¿ves? He cambiado. Soy yo, ¿eh? No voy a pensar que soy otro. Soy yo, dice él. Entonces los vecinos de repente no van a dudar y se van a quedar bocas abiertas, ¿no? Ojalá fuera eso con nosotros. Que la gente se quede un poco boca abierta. ¡Wow! Este lo conocí antes y mira a ver cómo está. Mira a ver, fulano tal. Oh, esta chica como era y ahora como es. ¡Oh! ¡Qué diferencia! Entonces los vecinos se van a quedar boca abierta. Entonces viene la pregunta que todo buen predicador o que todo buen creyente quisiera oír. Y eso es la pregunta. ¿Quién te hizo esto? ¿No le gustaría que la gente le pregunte, oye, ¿quién hizo esto en tu vida? ¿Quién ha hecho esto en ti? ¿Quién ha hecho esto en ti? ¡Wow! ¿Quién ocurrió? ¿Qué ha pasado con este cambio? Dice así, entonces, ¿sí pasa? Dice, y respondió, el hombre que se llama Jesús hizo todo. Me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y les pedí la vista. Así de simple. Así de simple, no hay que pensar más. ¿No es esto un maravilloso testimonio? Los que conocían, los familiares, los vecinos, los colegas de trabajo, de repente ven este ciego, ¡wow! Vaya cambio. Este que blasfemaba, que robaba, que se emborrachaba, que razonaba como todo el mundo, ahora piensa de forma diferente, es diferente, sus palabras son diferentes, tiene una actitud diferente frente a la vida, frente a la adversidad. Y hay diferencia de opinión, de reacción de los vecinos, pero vemos que al final hacen esta pregunta, pero ¿quién te ha cambiado? ¿Qué te ha cambiado? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida para que hayas cambiado? El ciego era ciego y ahora ve y cuenta su historia. Y dice, un hombre llamado Jesús, dice muy bien quién es, pero bueno, se llama Jesús, está por ahí, ¿verdad? Todavía no sé muy bien quién es, pero sé que es él, por lo menos. Me hizo algo raro. Me puso algo en los ojos ahí, ¿verdad? Con barro y saliva. Y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y yo fui y fue salvado. O sea, he empezado a ver. Es interesante saber eso, porque si Jesús le hubiera dicho solo, ve a Siloé, a la fuente y lávate, probablemente que
hubiera tomado eso como un buen consejo y que quizá hubiera ido ahí, pero hubiera atribuido el milagro a la fuente. No sé si me entendéis. Es como dice, vete a la iglesia. Y tú vas a la iglesia y entonces de repente algo te toca y vuelvas a tu casa y dices, wow, la iglesia me cambió, fantástico, no sé qué. ¿Me entiendes? No. El propósito de esta historia es enseñarnos que Jesús es la luz, no ni la iglesia, ni la fuente de Siloé, ni el barro que está en el suelo, ni nada de eso, ¿verdad? Pero Jesús lo empleó justamente para enseñarle esto, que el que hace el milagro es Él, y no otra cosa. Nadie en este momento entendió esto de esta manera, sino que el hombre dejó claro quién le había abierto los ojos, Jesús. Y yo digo que en el futuro, o sea, en los tiempos después, nadie se le ocurrió hacer de este sitio de Siloé un lugar de peregrinaje para que la gente se salve. ¿De acuerdo? Quedó claro eso. Es que lo digo porque a veces es claro las cosas que ocurren en este mundo, ¿no? Y por todas partes hay lugares donde la gente busca para ser sano, para buscar a la estatua no sé qué, a la Virgen no sé cuánto y a no sé qué. La Biblia no dice nada de eso. El único que puede hacer las cosas es Jesucristo. Jesús, el único. ¿De acuerdo? Y a veces damos testimonio y le ponemos más importancia a los elementos que al propio Jesús. Dice, no, yo fui a la iglesia. Oh, el pastor este no sé qué, me habló y no sé qué cuánto. ¿Verdad? Nos orientamos siempre en las cosas visibles y no sé qué. Y quitamos el protagonismo a Jesús. O decimos nosotros, yo era un alcohólico perdido, fantástico. Y pasamos 3-4 de horas hablando de lo que éramos antes. Y no hablamos de Jesús. Como que nos atribuimos a nosotros mismos. Hubiera podido decir este hombre aquí, decir, yo me levanté y fui con los ojos ahí llenos de barro y fui a la fuente ahí y esta fuente de gracia me lavó los ojos, no sé qué, atribuyéndose del mismo el protagonismo de la obediencia que ha tenido, es por su obediencia que ha logrado. Yo creo que se podemos interpretar de esta manera en muchos casos. El único es Jesús, ¿sabes? Este hombre no hizo nada, solo obedeció. Es algo, pero solo fue obediente. Pero él mismo tuvo ningún poder, ninguna acción suya ha provocado su salvación. Todo lo debemos a Jesús. Todo lo debemos a Jesús. Cuando enseñamos que el causante de nuestro cambio es Jesús, la gente termina por hacer otra pregunta importante. ¿Sabes cuál es? Dice, ¿dónde está? Cuando empezamos a hablar de Jesús a la gente dice, ¿dónde está? Quiero conocer. No quiero conocer una iglesia, ni un pastor, ni un no sé quién, ni sé cuánto. Quiero conocer a Jesús, ¿dónde está? Es interesante en esto, porque este hombre dice, yo no sé. A mí me gusta eso, ¿verdad? Esta sinceridad, ¿no? De repente. Yo no sé dónde está. Lo único que sé es que Él me ha sanado, ¿vale? Pero todavía no conozco, no sé quién es, no sé qué pasó, no sé nada. Y es como el recién nacido, ¿no? Que sabe que vive, que respira, pero que no sabe explicar ni por qué, ni cómo, ni nada de eso, ¿verdad? Y así es este hombre. Su testimonio es absolutamente extraordinario. La gente se quiere conocer a Cristo después, pero él es incapaz de explicar nada. Ni siquiera dónde está, ¿verdad? Y a mí me gusta eso, porque en definitiva pasa muchas veces eso, cuando uno acaba de convertirse, llega a su casa y la gente empieza a preguntar, ¿qué te pasó? Y que está, no, yo he recibido a Cristo en mi corazón. ¿Y cómo eso? Ah, pues no sé. ¿Cómo que te lo voy a explicar yo? No lo sé. No va a coger la Biblia y empezar a predicar, Jesús murió en la cruz por ti, fíjate, mira cómo está escrito, y vamos a empezar por el Génesis y terminaremos con el Apocalipsis y te lo voy a explicar todo, ¿no? Pero la gente no sabe decir nada de eso, ¿no? Pero lo que sí sé es que era ciego y ahora ve.
Quizás no sabe aún enseñar dónde se encuentra Jesús o cómo puede la gente que le busca encontrarle. Explicar con claridad lo que tiene que hacer alguien para recibir a Cristo en su corazón o en su vida. No lo puede decir porque no sabe muy bien cómo hacerlo todavía. Pero al igual que este ciego de nacimiento que ahora ve todo, ve todo, ahora tuvo que aprender muchas cosas sobre Jesús. No sabía muy bien quién era todavía. Es que se llama Jesús. Es Él quien le ha curado. Eso sí que lo sabe. Y su afirmación va a ser puesto a prueba por los religiosos después. ¿Sabéis lo que ha pasado después de esta historia? Él declara, es Jesús que me ha salvado. Eso sí, estoy convencido de eso. Ahora no sé ni dónde está, ni cómo es, y ni quién es. Vale. Y de repente lo llevan a la iglesia, o lo llevan al templo en este caso, y está toda la tropa de los fariseos alrededor de él. Y bueno, ¿qué ha pasado contigo? ¿No? ¿Qué pasa? Y Juan nos narra toda esta historia. Es interesante de ver esta conversación que va a tener incluso con sus propios padres. Los propios padres van a venir aquí y van a defender a su hijo, pero tampoco el padre no puede explicar, ¿no? Dice, sí, era realmente de nacimiento, era ciego este niño. Yo lo conocimos desde que nació así, ¿verdad? Y después fue ahí a mendigar cuando se hizo mayor y lo que sea. Y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era de día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ay, por Dios, ¿cómo puede ser eso? Que Jesús haya hecho una cosa semejante. Un día de reposo, era prohibido. Prohibido. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Qué quieres que les diga? ¿Ah? ¿Qué quieres que les diga? A mí me gusta como Juan lo dice de esta manera, ¿no? Un relato que muestra que los que no quieren ver, a pesar de las evidencias, seguirán ciegos para siempre. Vean, después dice así, ¿sí pasa? Dice, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres lo mismo respondieron. Y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, eso sí, y que nació ciego. Pero como que ve ahora, no lo sé. Pero él ve. Ajá. Y añaden, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Es suficiente mayor para explicar lo que ha pasado a él mismo, ¿verdad? Y el hombre con sabiduría responderá por sí mismo a los fariseos, después les dirá, ¿sí? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, porque si era ciego, es que es pecador. Y ya está. Vale. Entonces respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Bueno, estaban diciendo que Jesús era pecador porque había hecho eso un día de reposo. Era imposible. ¿Ah? Si no eras pecador, de hacer cosas así el día de reposo. Lo que sí sé es que ahora veo. Y a mí me asombra después, es lo que les va a decir el ex ciego a los fariseos, porque aparentemente un mendigo ahí en la puerta de una iglesia ahí que pide tal, aparentemente lo tomamos por ignorante, ¿no? Una gente sin cultura, una gente que no sabe gran cosa de la vida y que solamente se dedica a mendigar y ya está, ¿no? Y esta historia nos sorprende, ¿eh? Porque el ciego cuando empieza a discutir o a hablar con los fariseos, le mete una caña. Al final te quedas asombrado, ¿eh? No sé si habéis leído esto, ¿no? Pues es absolutamente extraordinario. Dice aquí en los pasajes siguientes. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y él responde el hombre, fíjate lo que le dice,
El hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Fíjate. Y sigue, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, Él dice eso, y hace su voluntad, a Él se oye. Fíjate, le está enseñando a los fariseos, y desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y después, ¿sí? Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino, dice el Salmo 119, ¿no es así? Juan revela ahora quiénes son los que lean con claridad, quiénes son los que tienen sabiduría, quiénes son los inteligentes en este mundo. Son los que hacen caso a la palabra de Dios. Los que empiezan a decir, yo voy a seguir tu palabra y voy a dejarme alumbrar por ella. Y David lo puso ahí en este texto tan maravilloso, en este Salmo 119, tan largo, pero de repente exclama eso, ¿no? Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Así que este ciego ya no lo era, pero no solamente no era físicamente, sino que también en su mente, en su corazón, en su espíritu, ya no era ciego. Nuestro hombre se encontrará después, al final de esta historia, con Jesús. Y a mí me gusta esto porque esta historia no termina sobre, bueno, pues fue liberado, fue sanado, pero no terminó, se terminó ahí, ¿no? ¿Verdad? O recibió a Cristo en su corazón, pero después se terminó ahí, como muchas veces, ¿no? Vemos que él va a hacer un nuevo encuentro con Jesús. Y Jesús le va a buscar y va a acercarse a él y le va a decir, ¿tú crees? ¿Tú crees quién soy yo? ¿Tú crees quién soy yo? Y es el final de la historia. Les voy a leer. Oyó Jesús que le había expulsado. Le expulsaron del templo, de la sinagoga. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Adoró. Adoró a Jesús en este mismo momento. Empezó a doblar rodillas delante de él y dice, wow. No había entendido, había sido sanado. Muchas veces nuestra experiencia, porque nosotros creemos en el Señor Jesús, y desde el mismo momento que tú crees, que depositas tu confianza en que Él, lo que hizo Él en la cruz por ti, eres miembro de su familia, pero todavía no entiendes nada, ¿verdad? Pero puedes estar seguro que eres miembro de su familia. Pero Jesús va a tener un encuentro contigo cada día después. Cada día vas a descubrir más de Él. Y terminarás por adorarle de verdad, porque después no queda ninguna palabra, sino la pura adoración, porque Él es Señor del Señor. Y Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. O los que piensan ver, sean cegados. Qué terrible palabra, ¿verdad? Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. No supieron ellos reconocer en Cristo el Hijo de Dios, al cual tenemos que seguir y adorar. Ojalá esta mañana podamos entender esto. Lo que entendió él, no solamente fue sanado en su interior, no solamente recibió esta paz en su corazón, pero de repente descubrió que Jesús era el Señor del Señor. Y entonces le adoró. Así de simple. Ojalá todos nosotros podamos hacer lo mismo esta mañana. Amén. Amén. Vamos a terminar, vamos a orar y recordar esta historia tan maravillosa de este ciego, recordar su testimonio a sus vecinos, recordar sus palabras, e incluso sin saber nada todavía, él estaba convencido de quién había sido el que le había sanado. Ojalá sea nuestra experiencia a todos esta mañana. Y sabes que si tú quieres que el Señor realmente entre en tu vida y empiece una transformación en tu vida, solo, como dijo él, levántate y ve a la fuente ahí y tú verás como
tu obediencia permitirá que Dios te sane completamente. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias.